A meternos en Infobay del Amanecer con el dato político del día, que tiene que ver con estadísticas en la República Argentina, pero más allá de las estadísticas, porque vamos a hablar de personas y detrás de cada uno de los guarismos que digamos, de las comas que digamos, hay seres humanos en este país precisamente que se han enterado de la actualización muy favorable, por supuesto, para el gobierno nacional de la cifra de la pobreza. Obviamente una pobreza que en la República Argentina tiene ahí una base de alrededor del 30% que no se logra penetrar, es lo que se llama la pobreza estructural de nuestro país, pero si uno considera estrictamente a nivel estadístico cómo arrancó el gobierno de Javier Milei y cómo está ahora con los datos actualizados que ya les vamos a compartir al segundo semestre de 2025, la realidad es que la pobreza que se mide por ingresos en la República Argentina mejoró y mucho. Después del otro lado, ya me atajo, alguno dirá, pero yo no lo siento. O sí, gano 100 lucas más y para la estadística estoy afuera de la pobreza, pero yo sigo siendo pobre por mis condiciones estructurales, porque no tengo un baño digno, porque mi casa se cae a pedazos o porque no llego a fin de mes. Tenés razón, es así y ese es el problema siempre de las estadísticas, que se miden obviamente de la misma forma, tanto en este gobierno como el anterior y el anterior, hasta que algún día cambie esa manera de medir la pobreza. Pero el gran dato es una baja Abel Escobar realmente considerable de un semestre a otro de la pobreza en nuestro país. Sí, casi 10 puntos de baja en la medición interanual, 28,2% entonces quedó la pobreza para finales de 2025, que termina entonces de configurar lo que fue el segundo año del mandato de Javier Milei. 28,2% entonces la pobreza y la indigencia que llegó entonces al 6,3%, datos del segundo semestre de 2025. Tenemos varios datos para compartirles y entender entonces de qué manera se termina configurando esta variable que por supuesto es clave para la economía argentina. Continuamos entonces mirando y a los que nos están escuchando les comento de qué se trata entonces estos datos que estamos compartiendo. Ahí lo que estamos viendo, y si no les relato, es de qué manera fue evolucionando, ¿no? En el primer año del gobierno Javier Milei tenemos un pico de 52,9%, principalmente en el primer semestre estamos hablando, porque claro, al asumir hubo una fuerte devaluación, que ahí está la discusión respecto de que el gobierno actual dice, bueno, esto le corresponde en realidad al gobierno anterior, mientras que el gobierno anterior le responsabiliza a Javier Milei por este pico, pero lo cierto es que llegó entonces a casi 53%, después llegó a 38,1% a finales de 2024, se ubicó en 31,6% en la primera mitad de 2025 para finalmente entonces tener esta fuerte baja y ubicarse debajo del 30%. Ayer hablábamos que una de las preguntas que se hacían en el sector privado era si finalmente se iba a poder perforar esta barrera. Sucedió, 28,2% es la pobreza que está afectando a las personas en la Argentina. Pero de todas maneras hablamos de un número muy importante de argentinos que continúan sufriendo este flagelo, porque a pesar de que se dio una baja, todavía tenemos a gran parte de la población argentina dentro de esta variable, y ahí hay una diferencia que tiene que ver con un método, con el método que se mide en realidad, porque el INDEC dice que hay 8,5 millones de personas debajo de la línea de pobreza, pero hay estudios privados que dicen que si uno pasa, en realidad transpola esa medición a todo el territorio argentino, porque el INDEC mide aglomerados, en realidad estamos hablando de poco más de 13 millones debajo de la línea de pobreza. Una línea de pobreza que no afecta por igual a toda la República Argentina. Por supuesto, según el lugar en donde estemos mirando, vamos a encontrar diferentes maneras de ver cómo afecta la pobreza y la indigencia, entonces, porque no es algo unilateral, no es homogéneo. Hay lugares en donde llega a casi el 50% la pobreza en la Argentina. Hablamos, por ejemplo, de lugares como Gran Resistencia, digamos, hay zonas en donde es muy fuerte el nivel de pobreza. Ahora, por ejemplo, en Gran Buenos Aires 28,3%, bastante en línea con el nivel general, mientras que en el noroeste 28,4%, 32,3% en Cuyo, 32,7% en el noreste. Vemos entonces de qué manera
no es homogénea la manera en la que se encuentra la pobreza en la República Argentina. Y si bien, como decimos, hubo una baja que el gobierno celebró, hay muchísima gente que todavía sufre este flagelo. ¿A qué se lo atribuye el equipo económico que, por supuesto, enseguida salió en redes sociales a emitir mensajes, a celebrar esta situación? Bueno, por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, habla de una desaceleración de la inflación. Por otro lado, de un incremento en la asistencia, como por ejemplo en la AUH, sin intermediarios. Y por otro lado, también habla del crecimiento económico. Esos son los tres factores, las tres patas entonces por las que el gobierno considera que se pudo llegar a este 28,2%. Estamos compartiendo en pantalla y les decimos a los que están en FM 97.1 justamente un posteo en X de Luis Toto Caputo, donde justamente el título es "La pobreza es la más baja en más de 7 años", cosa que es estrictamente real. Y estas explicaciones, ¿no?, que daba el ministro de Economía, más explicando quizás la línea técnica de cómo llegamos a este número, al que ningún gobierno después se termina abrazando durante demasiado tiempo, porque sabe que como es muy movediza la estadística, lo digo siempre en lunfardo para que se entienda, quizás en el semestre que viene estamos hablando de otra cosa, entonces si te abrazas mucho ese número, después cuando te sube, te quedas en posición adelantada o viceversa, desde allá, sí, ¿no? Totalmente. Y que más allá de que es cierto, por supuesto hay una baja y es un buen número para la Argentina, no para el gobierno, en realidad, todavía tenés lugares muy afectados. Como les decía, por ejemplo, Concordia, 49,9% de pobreza. Casi la mitad de la población es pobre. Y Gran Resistencia, 42,2%. Estos son algunos de los lugares más afectados entonces por esta variable, que también en su momento fue cuestionada porque toma en cuenta la canasta básica total, que es la que delimita el nivel de pobreza, y la canasta básica alimentaria, que es la que delimita el umbral de indigencia, con un índice de precios al consumidor que no se terminó de actualizar como en algún momento había sugerido el entonces titular del INDEC, Marco Lavagna. Lo cierto es que, si bien hay algunas diferencias respecto de que les decía, el sector privado habla de 13,5 millones de personas, cuando se extrapola este dato a toda la población, ninguno de los informes del sector privado tampoco hablaban de un crecimiento en la pobreza, hay que decirlo. La discusión está entonces en cuánto bajó según la medición. Todos daban más o menos cuenta de una pobreza alrededor del 30%, que podía ser 30, 31, 29, 28. Es así, claro, la estadística, pero es una baja realmente importante que, como decíamos, impacta distinto en diferentes puntos de la República Argentina. Y por eso en Infobae del Amanecer queremos compartir un mapa precisamente de nuestro vasto territorio para hacerle doble clic al menos a algunas regiones o lugares y ustedes vean la disparidad. Ahí podemos hablar quizás, Bel, de los lugares donde menos ha crecido la pobreza, donde la pobreza está más baja a nivel estadístico, donde está más alta, ¿no? Claro, como les decía, por ejemplo, en Gran Buenos Aires 28,3%, es un número bastante elevado, bastante en línea con el nivel general también. En el noroeste vas a encontrar también niveles similares. Ahora, por ejemplo, si te vas a la región de Cuyo, en general el promedio está indicando un 32,3%, en el noreste 32,7%. Ahí mira, vemos San Luis, por ejemplo, estaban señalando en el control, con un 30,1%. Sí, y mira, y te pido pasar el mouse por Chaco, donde vos tenés Chaco 42,2% en Gran Resistencia, de las pobrezas más importantes de la República Argentina. Pasa lo mismo en Entre Ríos, fíjense, región pampeana, 49,9%. Viene siendo hace tiempo, yo lo vengo siguiendo este tema, en los alrededores de Concordia, en el Gran Concordia, en los últimos años la pobreza más relevante de la República Argentina. Claro, ahí es donde les decía, casi la mitad de la población es pobre, ahí en Concordia. Por eso digo, hay sectores de la población que están muy afectados y después, todavía. Para ser justo, si te vas al fondo del país, a Tierra del Fuego, por ejemplo, o a Santa Cruz, lo mismo, tenés pobreza entre 22 y 23%. Fíjense que Tierra del Fuego, precisamente, que hoy va a ser noticia justamente porque allí en el fin del mundo va a haber una vigilia por el 2 de abril, que es mañana, 22,6% de pobreza. Tengo algunas preguntas para Belén y en realidad también para analizar. Algunas preguntas y algunas contradicciones que encuentro y que se encuentran en algunos lugares, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. Si vos ves los registros en la Ciudad de Buenos Aires de la cantidad de gente que vive en la calle en comparación al año pasado, si bien estos son números del segundo semestre del año pasado, ese aumento es considerable porque hay un 30% más. Pienso en Cava. Se supondría
que eso tendría que estar relacionado con los datos de la pobreza. ¿Por qué no se refleja? Claro, ¿Qué hay ahí en el análisis? No, lo que tenemos en el INDEC es que mide por ingresos y por eso toma en cuenta la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, es decir, lo que un hogar precisa para poder cubrir lo básico en un hogar en la Argentina. Entonces ahí está midiendo por ingresos. Después hay un montón de maneras. De hecho, hay estudios privados que hablan de mediciones cualitativas, esto de las condiciones en las que uno puede vivir, pobreza estructural. Digo, hay muchísimas maneras de medir. Acá lo que mide el INDEC es ingresos. CBT, la canasta básica total, y la canasta básica alimentaria. Pero digamos, estas personas que viven en situación de calle, que se incrementaron, no están contabilizadas dentro de ese registro de ingresos. Deberían estar, pero digo, es como juntar peras con manzanas, son distintas mediciones. Entonces hay que tener en cuenta eso, y además también hay una realidad que Ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que otros puntos del país, y acá se está haciendo una medición nacional cuando vemos el promedio. Porque hay hace años un debate de un posible cambio. Me acuerdo que se intentó durante el gobierno de Mauricio Macri, se intentó durante el de Alberto Fernández, creo que no lo ha intentado, que es cambiar la medición de pobreza en República Argentina para que no sea solo por ingresos y que sea multidimensional. Porque Totalmente. yo he hablado con más de una persona que dice, miré la estadística y como ahora gano 100 pesos más que antes, ya no soy pobre según la estadística, pero soy pobre. Sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque no tiene cloaca, por ejemplo. Sí. Y eso no se está teniendo en cuenta. Sí, y el último datito que les quería sumar, que así como no afecta de igual manera a toda la Argentina, tampoco afecta de igual manera a todas las edades. Sí. El INDEC dijo que de 0 a 14 años, el 41,3% de las personas es pobre. También enseguida, un porcentaje muy alto. algunas repercusiones políticas, porque tuiteó el presidente, apareció Manuel Adorni sobre el que hay novedades hoy, atención, sobre el jefe de gabinete, pero nos estamos quedando, obviamente, antes que nada, con lo que tiene que ver con los números, ¿no? De vuelta, haciendo esta aclaración. Detrás de cada número que nombramos hay una historia, hay una familia, hay una persona. Agustín Salvia quizás es una de las personas que más sabe de estadística y de este tema en la República Argentina. Es el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, precisamente, y tiene la amabilidad de estar con nosotros. Agustín, Nacho Girón y equipo, te saludamos. ¿Cuál es tu análisis, al menos para empezar, general de este número que, por supuesto, impactó por la fuerte e innegable baja, ¿no? Correcto, es así, Nacho. Buenos días. Es muy difícil tal vez construir un relato y un análisis que parta de decir sí, pero. El sí es correcto. Ha caído la pobreza en términos estadísticos, ha caído interanualmente, ha caído en los últimos 2 años, incluso ha caído con respecto a 2023 en términos estadísticos, y si uno deja las cifras oficiales sin ningún otro matiz, e incluso comparado contra 2018 aparecen como las cifras más bajas. Sin embargo, hay que poner algunos matices. A ver, la sustentabilidad, primero la calidad o el contenido que tiene esa caída, y después la sustentabilidad de la caída. El contenido de esa caída tiene un componente real que tiene que ver con que los ingresos de la canasta básica alimentaria reales, es decir, en términos inflacionarios, han subido su poder o su capacidad de compra con respecto al campo de los servicios y a otros bienes y servicios. Eso hace que el efecto de caída inflacionaria sobre la canasta básica por debajo del nivel general de inflación ha hecho o ha logrado que haya caído sustantivamente la indigencia, un tema que creo que hay que destacar. Sí. Y que tiende a ser más legítima en términos del valor de la representación estadística de esa cifra del 6%. Eso también ha hecho que los salarios o las remuneraciones, incluso formales del sector privado, con respecto a ese valor de la canasta, dada que uno se actualiza por el índice general de precios y el otro se actualiza, la canasta básica por el valor de los alimentos, también le haya ganado las remuneraciones del sector privado a la canasta básica. Estos son los hechos genuinos que explican la caída de la pobreza. Ahora, veamos, y hay otro dato no menor que también tiene que ver más tendencialmente y estructuralmente, que es la caída demográfica. Hay menos... la caída demográfica hizo que los hogares sean más chicos y que no de un año a otro. Esto es una tendencia. Pero esto ayuda también a que efectivamente hay menos bocas para alimentar dentro de un mismo ingreso. Es decir, hay menos niños dentro de los hogares. Estos fenómenos son los genuinos. Los genuinos que hay que matizar, que a veces es difícil de explicar, tiene que ver con que
eso no siempre se siente en el bolsillo, porque efectivamente como cambió el sistema de precios a partir del 2024 y ahora en este último periodo, en este último trimestre, es decir, te actualizan las tarifas del transporte, el gas, la luz, el agua, la comunicación, por sobre el índice general de precios, y no se actualiza el índice general de precios. Sabés que, a esas Agustín, lo variaciones. decíamos al principio, ¿no? Digo, y casi que nos atajábamos. Ojo que vamos a estar hablando de números impactantemente bajos para donde veníamos, pero quizás haya alguno del otro lado que diga, ¿pero cómo? Si mi realidad, mi metro cuadrado, no me marca eso. Esto es un fenómeno que también hay que destacar. Este es el fenómeno, es decir, por eso ha caído el consumo. Y hay un conjunto de datos donde las clases medias bajas dicen, no, ¿cómo? Estoy menos pobre, pero efectivamente no me alcanza, no tengo más plata para consumir. Entonces, ¿por qué? Porque buena parte de esa plata se utiliza, o de ese ingreso se utiliza para pagar tarifas, claro, en donde vos esas tarifas las tenías antes y las tenés ahora, perdón, esos servicios los tenías antes, los tenés ahora, nada más que ahora las pagás más, y el remanente, lo que te queda como ingreso disponible, es menor para otros consumos. Si bien te bajaron los alimentos, hay otros consumos sobre los cuales vos no podés arreglar tu casa, no podés comprarte determinados bienes o servicios que necesitas, no podés invertir más en educación. Y la gente te dice, bueno, yo estoy más pobre, no estoy menos pobre que antes. Entonces, aquí hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo, lo que quiere medir el índice de pobreza. Claro. Hay ahí un problema de medición. Es cierto, el dato efectivamente muestra la caída, pero hay una levedad en el dato, que esa levedad es que no te está marcando la efectiva capacidad de consumo que están teniendo los sectores medios para poder garantizar un conjunto de bienes y servicios que los saque de la pobreza. Agustín. Y esto también... Sí, ¿Qué tal? Buen día. Sí, justamente vinculado con esa paradoja, también datos del INDEC dieron a conocer hace algunas semanas, meses, que casi la mitad de las familias en Argentina estaban vendiendo pertenencias o ahorros para poder hacer frente a los gastos fijos. Efectivamente, y se endeuda y a veces no puede pagar, no está pudiendo pagar. Hay una problemática que el índice de pobreza no está pudiendo reflejar. Que no quiere decir que no haya caído, que no haya mejorado la situación. Hay dos fenómenos metodológicos. Uno es que no solo que no se actualizó el índice de precios en el conflicto con la baña, etcétera, etcétera, sino que hay algo más importante. La estructura de la canasta básica total con la cual se mide la pobreza parte del parámetro de consumo de los hogares en el 2004-2005 y no en los parámetros de consumo más actuales. Y mucho menos toma en cuenta que cambió la composición no alimentaria de los hogares, que los hogares gastan más en servicios o bienes y servicios no alimentarios en la actual estructura socioeconómica. O sea que también habría que actualizar la manera en la que se mide la pobreza, según entiendo por lo que decís. Es así, la canasta básica que hoy por hoy estaría entre 1.500.000 y 1.600.000 para una familia tipo, si uno la actualiza en términos de lo que son los mismos parámetros con los cuales, es decir, le queremos dar a esa canasta, en realidad, dado el componente no alimentario, tendría que estar en 1.900.000, lo cual esa diferencia, esos 400.000 pesos de diferencia, son los que explican que la gente te diga, che, pero sí bajó. Claro. Agustín. Porque tengo que pagar más servicios. Por lo que estás explicando entonces, ¿esta baja y esta forma de medir es representativa o no es representativa, esta baja de medir la pobreza? Muy linda pregunta. Mirá, la medición va perdiendo vigencia, sobre todo en su comparabilidad hacia atrás. Yo creo que sí, tenemos que señalar que hay una mejora en la situación económico-social de la gente con respecto tanto al año pasado como con respecto al peor del momento, al último semestre del 2023. La mejora es sustantiva porque cayó la inflación y la inflación ha hecho que esto signifique una mejora. Ahora que cuando uno compara vis a vis capacidades de consumo de la población hoy, y diría, ¿a qué se asemeja? Esos los niveles que dejó Cristina, esos 29% de 28-29% de 2015, es el 29-30% al cual llegó Macri en el 2018, y no, yo te diría que no, que esa situación no la hemos llegado, que estamos llegando a una situación en la pospandemia. Es decir, estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como estábamos cuando todavía salimos de la pandemia y hubo un momento de recuperación. Y con un agregado que es que el cuarto trimestre de este año ya te mostró para este mismo índice
que en el tercer trimestre tenías 26, casi 27% de pobreza. El cuarto trimestre, si bien es un fenómeno estacional, tenés 29,5%. Y en el primer trimestre de este año la tendencia es como si se hubiese revertido la tendencia a la caída. Se hubiese estabilizado y estuviese aumentando. Y si quisieras comparar este momento con los anteriores, también dirías, y aquí está el fenómeno que ha tenido Argentina en los últimos 20 años. Nunca ha podido bajar de un 29-30% de pobreza. La pobreza estructural en Argentina pone un límite. ¿Por qué? Porque no hay buenos empleos, porque los empleos están precarizados, porque no se está creando empleo pleno, porque las remuneraciones del sector privado formal no están creciendo significativamente. Entonces ahí encontrás un piso. La Argentina tiene un piso estructural de pobreza alrededor de esos valores. Podemos ponerle el valor 28 o 32, 34, no importa ahora. Pero ese valor de ese piso está indicando otros problemas. Ya no es la inflación solamente, aunque la inflación ayuda, y obviamente que esté aumentando la inflación en estos meses va a hacer que aumente la pobreza, claro, ¿bien? Si no hay un mejor empleo. Pero el mayor problema que estamos teniendo es que no se está creando empleo pleno. No se están creando buenos empleos. Es clarísimo, por eso decía uno de los hombres, quedó claro, que más sabe de estos temas en la República Argentina. Un lujo, la verdad, que tenerlo a Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica, precisamente. Agustín, gracias por tu claridad y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Cerramos este tema, por supuesto, el tema del día, por eso arrancamos por acá. La pobreza en la República Argentina con una fuerte caída, también una fuerte caída en la indigencia, lo decía Salvia, 6,1%, y un encuadre final que hace el oficialismo y que queríamos compartir, lo hace a través de la oficina de prensa del gobierno nacional y que repostea el propio Javier Milei, explicando, primero me quedo con el texto, este logro, dice el gobierno, no es una casualidad, sino el resultado directo del compromiso total del presidente Javier Milei con el orden macroeconómico, el equilibrio fiscal, la emisión cero y la asistencia social directa, sin intermediarios ni extorsión, el encuadre gubernamental. Pero lo que llama acá la atención es que ponen una imagen de Alberto Fernández y Sergio Massa caminando, diciendo más de la mitad de los argentinos pobres, 52,9, y una imagen de Javier Milei y Luis Toto Caputo sonrientes, con el 28,2%, diciendo pobreza más baja en 7 años. Fue, con imágenes incluidas del gobierno anterior, el mensaje elegido, quizás el principal mensaje a nivel político, por fuera de las estadísticas, por el gobierno nacional. Volveremos a este tema y a sus repercusiones, pero le hemos dedicado una larga columna, justamente, un largo rato a esta situación, porque siempre lo prometimos y vamos a cumplir a lo largo de todo 2026. Lo más importante acá, más allá de un montón de roscas políticas que vamos a contar siempre, porque nos divierte también, es tu bolsillo, es nuestro bolsillo, así que vamos a honrar ese compromiso.